Finalmente estaba en casa después de 3 meses en el extranjero, pero habían cambiado las cerraduras. Mi esposa me escribió: los niños tienen a su nuevo padre. No nos molestes. Respondí con 3 palabras: como tú quieras. Una llamada a mi abogada, y a la mañana siguiente, 13 llamadas perdidas. Su abogado estaba gritando. La primera vez que escuché gritar al abogado de Melissa, resonó en la sala 3 como un latigazo. No puede hacer eso. Usted no tiene el derecho legal, gritó, con la cara roja, golpeando su maletín con la palma de la mano. Mi esposa estaba sentada detrás de él, con el rímel corrido. El tipo que ella había metido en mi casa seguía tirando de su cuello, como si lo estuviera asfixiando. La jueza no parpadeó. Simplemente me miró y dijo: el señor Weaver tiene todo el derecho de proteger a sus hijos. Fue entonces cuando supe que no me iría en silencio. Pero no empezó en un tribunal. Empezó en mi porche en Cedar Rapids, Iowa, con mi llave en la mano, y mi propia puerta principal negándose a abrir. Soy Tom Weaver, tengo 52 años. Nacido y criado en el lado este, el tipo de hombre que lleva cables de arranque en la camioneta, y le da las gracias al cajero en K6. Reparo aviones para ganarme la vida. Nada glamoroso, solo trabajo constante y largas horas. Hace 3 meses, volé al extranjero por un contrato que pagaba extra porque era miserable. Lo hice por mi familia. Esa es la parte que la gente dice, como una calcomanía en el parachoques, pero yo lo decía en serio. Llegué a casa un martes por la noche, a principios de otoño. El coche de alquiler olía a desinfectante y a papas fritas viejas. Conduje por la primera 380, con los limpiaparabrisas susurrando de un lado a otro, y un nudo en el pecho que me dije a mí mismo que eran solo nervios. Seguía imaginando a mis hijos, Evan, de 10 años, todo extremidades delgadas y preguntas, Maggie, de 7, todavía suave en las mejillas, todavía abrazando como si lo dijera en serio. Cuando salí de Blair's Ferry Road hacia nuestra subdivisión, las luces de la calle hacían brillar el pavimento mojado como cristal negro. Nuestra casa se veía igual que siempre, revestimiento blanco, pequeño porche, el carillón de viento que a Melissa le gustaba porque su hermana dijo que era lindo. Estacioné y me senté allí un segundo, escuchando la lluvia golpear en el parabrisas. Oga. Agarré mi bolsa de lona y subí los escalones. La luz del porche se encendió. Deslicé mi llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo, más despacio. La llave raspó y traqueteó, inútil. Mi estómago cayó tan rápido que sentí como si hubiera perdido un escalón en una escalera. Me incliné. La cerradura era nueva, brillante. Del tipo que compras en Menards e instalas cuando estás lo suficientemente enojado como para convertir tu vida en un proyecto. Mi teléfono vibró antes de que pudiera decidir qué hacer. Melissa, se cambiaron las cerraduras. Los niños tienen a su nuevo padre. No nos molestes. Lo leí, esperando el remate del chiste. No había ninguno. Nuevo padre. Miré fijamente la puerta. Miré mi maleta. Podía escuchar una televisión en algún lugar dentro del vecindario, risas ahogadas a través de las cortinas de otra persona. Me di cuenta de que mis manos temblaban, no por el frío. Escribí 2 palabras, porque cualquier cosa más larga habría sido una súplica. Yo, como quieras. El mensaje se envió. El porche olía a hojas mojadas y, levemente, a la colonia de alguien. No la mía. No la loción barata que yo usaba. Algo más agudo, más joven. Ese olor hizo más daño que el mensaje de texto. Me quedé allí otros 10 segundos, el tiempo suficiente para sentirme estúpido por estar allí parado. Luego hice la única cosa inteligente que pude manejar. Me fui. Conduje hasta un motel fuera de la interestatal, del tipo con un letrero de vacantes parpadeante y un vestíbulo que huele a café quemado. El empleado apenas levantó la vista. Pagué, tomé la tarjeta llave y entré en una habitación que zumbaba con un aire acondicionado antiguo. Me senté en el borde de la cama, con las botas puestas, y dejé que mi mente retrocediera como siempre lo hace cuando trato de no sentir algo. Melissa a los 24 años en la iglesia de San Venceslao. Luz del sol a través de las vidrieras. Su mano fría en la mía.
Su susurro en el altar, vamos a estar bien, Tommy. La voz de mi papá en el salón de recepción, cuida a tu familia. En algún momento de la última década, cuida se convirtió en vete. Horas extras, llamadas de emergencia, viajes a los que dije que sí porque a las facturas no les importan los sentimientos. Me perdí el primer trofeo de las ligas menores de Evan. Me perdí el concierto de Jardín de Infantes de Maggie. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, y tal vez lo estaba, hasta que dejé de estarlo. Tomé mi teléfono y lo miré hasta que me ardieron los ojos. Luego hice una llamada que había evitado durante mucho tiempo, porque se sentía como admitir que había perdido el control. Ruth Dramen. Ruth era una abogada local, de unos 60 años, cabello gris recogido, voz tensa como grava. Ella había manejado el patrimonio de mi mamá años atrás y no endulzaba nada. Cuando contestó, pude escuchar papeleo de fondo, el sonido de una vida que todavía tenía sentido. Más vale que esto no sea una tontería, Tom, dijo. No lo es, dije, y mi voz se quebró. De todos modos, estoy en casa. Las cerraduras están cambiadas. Melissa, me escribió, dijo que los niños tienen a su nuevo padre. Silencio, luego una inhalación aguda. ¿Dónde estás?, preguntó. En un motel por la primera 380. Bien, dijo, como si lo dijera en serio. Quédate ahí. No vuelvas a esa casa esta noche. No golpees la puerta. No intentes hablarlo. ¿Me escuchas? Sí. Ven a mi oficina a las 8, dijo. Trae tu pasaporte y cualquier cosa que demuestre que has estado proveyendo. Vamos a hacer esto limpio y legal por los niños. Tragué saliva. Ruth, ¿lo sabías? Escuché rumores, dijo. Los rumores no son pruebas. Este mensaje de texto es diferente. Cuando colgamos, la habitación se sentía más pequeña. Mi maleta estaba intacta, todavía empacada como si ni siquiera mi ropa perteneciera a ningún lado. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Número desconocido. Sonó 2 veces y se detuvo. Sin correo de voz, sin mensaje. Solo un recordatorio de que yo no era el único despierto en Cedar Rapids esta noche. Miré la pantalla oscura y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Pesado, constante y silencioso. Está bien, le dije a la habitación vacía. Como quieras. No dormí tanto como me desvanecí por 1 hora o 2. Luego desperté de golpe como si alguien me hubiera dado una bofetada en la nuca. La habitación del motel estaba gris con el amanecer. La lluvia había parado. El aire acondicionado traqueteaba como si estuviera masticando grava. Mi boca sabía a centavos y a café viejo. Me senté y busqué mi teléfono, esperando, estúpidamente, algún mensaje que dijera, lo siento, ven a casa. Hablemos. En cambio, mi pantalla me golpeó con un número que hizo que mi estómago diera un vuelco. 13 llamadas perdidas. La mayoría de un número desconocido, un par de Melissa, una de un identificador de llamadas bloqueado, y un correo de voz. Presioné reproducir, sosteniendo el teléfono lejos de mi oído como si pudiera quemarme. Habla el abogado Dan Kilmer representando a Melissa Weaver. La voz de un hombre chasqueó, jadeante de ira. Su pequeño truco. Cambiar el acceso. Y escuche con atención. Usted no tiene el derecho legal de hacer lo que está haciendo. Si interfiere con la residencia de mi cliente o sus hijos, nosotros. El mensaje se cortó. O se cayó la señal o colgó a mitad de la frase. Pero escuché suficiente. No era una disculpa. Era pánico disfrazado de confianza. Miré el techo por un largo momento, con el pulso palpitando en mi garganta. La parte que más dolía seguía siendo el mensaje de texto, nuevo padre. Pero esto se sentía como la primera grieta en cualquier fantasía que Melissa y su juguete hubieran construido mientras yo no estaba. Me di una ducha que no hizo nada más que hacer que el motel oliera a toallas mojadas. Me puse los mismos jeans que había usado en el vuelo a casa, me cepillé los dientes con pasta dental de motel, y conduje hacia la ciudad con el sol apenas comenzando a aclarar el cielo sobre Cedar Rapids. La hora pico estaba despertando, autobuses escolares,
Tipos con botas de trabajo cruzando la calle con tazas de café, un letrero de Casey's brillando como un faro. Todo normal, como si el mundo no se hubiera movido bajo mis pies anoche. La oficina de Ruth Drummond estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro, a una cuadra de una cooperativa de crédito con un cartel que anunciaba préstamos para autos en alegres letras azules. El lugar de Ruth se veía como siempre se ven las oficinas de abogados, limpias pero cansadas. Vidrio esmerilado, manija de latón pulida por 1000 manos nerviosas. Entré a las 7:58. La sala de espera olía a limpiador de limón y papel viejo. Había fotos enmarcadas de Ruth dando la mano a políticos locales y alguna placa polvorienta del Colegio de Abogados de Iowa. Un gran reloj de madera hacía tic-tac demasiado fuerte. Ruth abrió su puerta y me miró de arriba abajo. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», le dije. «Bien», dijo ella. «Siéntate». Su oficina era pequeña y estaba repleta de cajas de archivos. Una foto enmarcada de ella con un Golden Retriever estaba en la esquina de su escritorio. Ruth misma se veía exactamente igual que siempre, cabello gris recogido hacia atrás, anteojos de lectura bajos en la nariz, mandíbula tensa como si el mundo la hubiera ofendido personalmente. Deslizó un bloc legal amarillo hacia ella e hizo clic con su bolígrafo. «Empieza desde el principio», dijo. «Y no trates de ser noble. Ser noble hace que los padres se separen de sus hijos». Así que se lo conté. La cerradura, el mensaje de texto, el olor de mi porche que no me pertenecía, mi respuesta de 2 palabras, el motel. Ruth no interrumpió. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Muy bien», dijo. «Lo primero, no vas a volver a esa casa solo. Lo segundo, no vas a responder a más llamadas. Lo tercero». Abrió un cajón de archivos y sacó una carpeta gruesa con mi nombre. Mi corazón latió más fuerte solo de verla. «¿Recuerdas esto?», preguntó. Fruncí el ceño. «Eso es del año pasado». dijo ella. «El día que entraste aquí y dijiste, Ruth, creo que mi esposa está ocultando algo, y si estoy fuera por trabajo, no quiero volver a casa a un desastre». Tragué saliva. Traté de olvidar ese día porque me hacía sentir como un anciano paranoico. Melissa y yo habíamos peleado por dinero otra vez. Ella había comprado un juego de sala nuevo que no podíamos permitirnos. Luego me dijo que yo era controlador cuando le pregunté cómo lo pagó. Ella había dicho cosas que todavía resonaban en mi cabeza: «Nunca estás aquí. No tienes voto». Ruth hojeó los papeles como si estuviera barajando cartas. «Firmaste un acuerdo de protección de activos», dijo, tocando una página. «No es un escudo mágico, Tom, pero suficiente para frenar cualquier intento de vender o transferir activos importantes sin que ambas partes estén involucradas. La casa, los vehículos, cualquier cosa vinculada a tu crédito e ingresos». Parpadeé. «Así que ella no puede». «No rápido y no en silencio», dijo Ruth. «Y aquí está la parte que tu esposa olvidó. Porque la gente olvida el papeleo de la misma manera que olvida las alarmas de incendio». Sacó otro documento y lo deslizó sobre el escritorio. «Poder notarial médico para los niños», dijo. «Autoridad de decisión educativa en caso de viaje». Las cosas aburridas que firmaste porque Melissa estaba demasiado ocupada navegando en su teléfono para renovar nada. Mis manos se apretaron alrededor del papel. «Ruth, no hice eso para. Quiero decir, no planeé». «Lo sé», dijo, y su voz se suavizó solo un poco. «Lo hiciste porque tenías miedo, porque algo se sentía mal, y porque en el fondo no confiabas en ella». Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi garganta se cerró. «Quería confiar en ella», dije. «Querer no hace que sea así», respondió Ruth. Luego se inclinó hacia adelante. «Escúchame, Tom. Esto no es venganza. Esto es protección. Tu esposa cambió las cerraduras para echarte. Eso no es solo cruel, es estúpido. Ella está tratando de crear una nueva normalidad antes de que puedas reaccionar». Pensé en Evan y Maggie dormidos en sus camas, mis camas, mientras algún extraño caminaba por mi cocina como si fuera dueño de ella. Mi estómago se revolvió. Ruth alcanzó su computadora portátil y la inclinó hacia mí. «Ahora», dijo,
Hablemos del nuevo padre. Hizo clic en algunas teclas. Apareció un perfil de redes sociales. Ryan Colt. Sonriendo demasiado grande, dientes blancos, camiseta ajustada. Brazos cruzados frente a un espejo de gimnasio como si fuera el héroe de su propia película. Luego Ruth se desplazó hacia abajo. Allí estaba mi sala de estar, mi sofá, mi mueble de televisión. Ryan sosteniendo una cerveza en una mano, y en el fondo, borroso pero inconfundible, el póster de la Feria de Ciencias de Evan sobre la mesa. Una leyenda debajo de la foto hizo que me zumbaran los oídos: nuevo capítulo, nueva familia, bendecido. Miré la pantalla hasta que me dolieron los ojos. Ruth siguió desplazándose. Otra foto, Ryan en un huerto de calabazas con Melissa. La mano de Melissa en su pecho. Y a un lado, Maggie con una pequeña chaqueta mirando lejos de la cámara como si no quisiera estar allí. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron las muelas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Lo suficiente, dijo Ruth. Y aquí hay algo más. Ella sacó una búsqueda de registro público. No todo. Ruth no era maga, pero lo suficiente. Deuda, dijo. Más de lo que pensarías para un empresario del fitness. Un cargo por delito menor de asalto de una pelea de bar hace 2 años. Nada que grite monstruo, pero grita problemas. El tipo de problemas a los que les gusta aferrarse a una mujer con una casa y un sueldo fijo. Mis manos temblaron de nuevo, pero esta vez no fue conmoción. Fue ira. Ira caliente y limpia. Y debajo de ella, algo peor, culpa. Porque si no me hubiera ido, si hubiera estado más en casa, si me hubiera dado cuenta antes. Ruth observó mi cara como si pudiera leer los pensamientos. No lo hagas, dijo. ¿No hacer qué? No tomes toda la culpa, dijo. Que estuvieras en el extranjero no la obligó a cambiar las cerraduras ni a arrastrar a un extraño a la casa de tus hijos. Esa elección le pertenece a ella. Mantén tu enfoque donde pertenece. Tomé una respiración lenta. La voz de mi papá flotó desde algún viejo recuerdo. Él apoyado en su camioneta, con grasa en la mano, diciéndolo como una lección. No dejes que la ira conduzca el camión. Tú lo diriges. Miré a Ruth. ¿Qué hacemos? Ruth metió la mano en un cajón y sacó una pequeña grabadora digital, luego puso mi teléfono en altavoz. Lo hacemos limpio, dijo, y lo hacemos rápido. Tocó mi pantalla. Pon ese correo de voz. Presioné reproducir. La voz de Dan Kilmer llenó la habitación de nuevo, fuerte y frenética, subiendo a un grito sobre derechos e interferencia y consecuencias. Ruth escuchó con la barbilla levantada como si estuviera probando algo agrio. Cuando terminó, asintió una vez. Ese, dijo, es un hombre que sabe que su cliente cometió un error. 13 llamadas, dije en voz baja. Desde el amanecer. La boca de Ruth se tensó. Bien. Déjalos llamar. No estamos reaccionando. Estamos actuando. Acercó su blog legal y comenzó a escribir nombres y fechas. Voy a solicitar una orden temporal de emergencia hoy, dijo. Vas a solicitar una evaluación de custodia. Dolerá. Cuestionarán tu viaje. Preguntarán por qué no estabas en casa. Hurgarán en cada moretón que tengas. Tragué saliva. ¿Y los niños? Ruth me miró directamente a los ojos. Nos aseguraremos de que nadie llame a alguna rata de gimnasio su nuevo padre y se salga con la suya, dijo. No en Cedar Rapids. No en ningún tribunal de Iowa. Afuera, una sirena gimió débilmente calle abajo. Alguien, en algún lugar, estaba teniendo una crisis normal. La mía se sentía como si se hubiera tragado toda la ciudad. Ruth tapó su bolígrafo y se puso de pie. Tom, dijo, más suave ahora. Viniste aquí porque querías mantener a tu familia. Que esa puerta esté cerrada con llave no significa que estés bloqueado de la vida de tus hijos. Significa que la pelea simplemente se mudó. Asentí una vez, sintiendo esa cosa pesada y constante dentro de mí asentarse aún más profundo. Está bien, dije. Dime qué necesitas. Ruth no me dejó salir de su oficina con solo ira y una pila de papeles. Me envió con un plan y una advertencia.
Van a tratar de provocarte, me había dicho, acompañándome a la puerta. No muerdas el anzuelo. No estás luchando por orgullo. Estás luchando por Evan y Maggie. Conduje a casa, o lo que solía ser mi casa, solo lo suficiente para ver la línea del techo sobre los árboles. Luego seguí adelante. Mis manos estaban apretadas en el volante, con los nudillos pálidos, como si apretara lo suficiente, pudiera evitar que mi vida se me escapara entre los dedos. Para el mediodía, Ruth ya había presentado lo que necesitaba. Para las 2, mi teléfono sonó de nuevo. ¿Melissa? Dejé que fuera al correo de voz. Luego otro número desconocido, luego otro. La pantalla parpadeaba y se oscurecía como una luz de porche encendiéndose y apagándose en una tormenta. Esa noche, Ruth me llamó ella misma. Servicios centrados en la familia puede conseguirte una visita supervisada, dijo. Mañana por la mañana, Noel Ridge Park, 10 de la mañana. Noel Ridge. Había llevado a los niños allí 100 veces. Parque infantil, estanque de patos. Esas pequeñas mesas de picnic que siempre olían levemente a protector solar en verano. La idea de ver a mis hijos con un extraño observándonos se sentía como si me dijeran que necesitaba permiso para respirar. Pero dije que sí de todos modos, porque eso es lo que hacen los padres cuando las reglas cambian de la noche a la mañana. Llegué temprano al día siguiente. El aire tenía ese toque de principios de otoño, y la hierba todavía estaba mojada de la noche anterior. Unos pocos ancianos caminaban dando vueltas por el sendero, manos en los bolsillos, mentes en sus articulaciones y sus nietos. Me senté en un banco cerca del patio de recreo, mirando los columpios, recordando las piernas de Maggie bombeando como si estuviera tratando de volar. A las 9:58, una mujer con un rompevientos azul marino se me acercó. Tenía un portapapeles y el tipo de sonrisa educada que ves en las filas del DMV. Sr. ¿Weaver? Preguntó. Sí, dije. Soy Dana, dijo. Estaré supervisando hoy. ¿Supervisando? ¿Como si yo fuera un riesgo? Asentí, tragándomelo. A las 10:03, la camioneta SV de Melissa entró en el estacionamiento. Estacionó demasiado cerca de la acera, como si estuviera enojada con el pavimento. Ryan no estaba en el auto, gracias a Dios, pero lo vi en mi mente de todos modos, como una mancha en todo. Melissa salió primero. Se veía diferente. No más suave, no triste, solo afilada, como si se hubiera estado desgastando hasta convertirse en algo más duro. Evan salió detrás de ella, con la mochila todavía puesta, a pesar de que no había escuela. Maggie la siguió, sosteniendo la mano de Melissa con demasiada fuerza. Evan me vio y se congeló. Mi niño, mi hijo, que solía chocar contra mis piernas como si yo fuera un árbol en el que podía confiar, se quedó allí como si no estuviera seguro de si desaparecería de nuevo si parpadeaba. Me levanté lentamente. No me apresuré. No abrí los brazos de par en par. Solo mantuve mis manos donde él pudiera verlas y dije lo más simple que pude. Hola, amigo. Evan miró el portapapeles de Dana, luego la cara de Melissa, luego volvió a mí. Dio 2 pasos hacia adelante. Hola, papá, dijo, con voz pequeña. Maggie no se movió. Me miró fijamente como si estuviera mirando a través de mí, como si yo fuera una imagen que no podía ubicar del todo. Me agaché un poco para no estar elevándome sobre ella. Hola, Max, le dije suavemente. Te traje las gomitas de fresa que te gustan. Sus ojos se dirigieron a la bolsa en mi mano. Miró a Melissa de nuevo, como si estuviera pidiendo permiso para querer algo. La mandíbula de Melissa se tensó. Dana se aclaró la garganta suavemente. Estamos aquí por los niños, dijo, recordándonos a todos. Le entregué las gomitas a Maggie sin presionar. Las tomó con ambas manos y no sonrió, pero tampoco las devolvió. Aceptaría eso. Caminamos hacia una mesa de picnic. Evan pateaba guijarros. Maggie se quedó lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su champú. Dulce, de bebé. Ese olor me golpeó tan fuerte que casi tuve que girar la cabeza. Evan se subió al banco. No me miró a los ojos. Mamá dice que tú.
Tú ya no nos quieres, dijo. Las palabras fueron directamente a mi pecho. Miré a Melissa. Su cara no cambió, ni un parpadeo. Forcé mi voz a mantenerse firme. Evan, mírame. Lo hizo, lentamente. Siempre los quiero, dije. Siempre. Fui al extranjero a trabajar. Vine a casa para verlos. Esa es la verdad. Evan tragó saliva. Entonces, ¿por qué no puedes venir a la casa? Ahí estaba. La pregunta, el agujero con forma de cerradura en el medio de todo. Porque los adultos están teniendo un desacuerdo, dije. Y vamos a arreglarlo de la manera correcta. Maggie finalmente habló, su voz apenas más fuerte que el viento. ¿Estás enojado? Sacudí la cabeza. Estoy herido, dije con cuidado. Pero no estoy enojado con ustedes. Nunca. Dana nos observaba, con el bolígrafo en el aire. Melissa mantenía los brazos cruzados como un escudo. Durante una hora, hice lo que pude. Empujé a Evan en el columpio. Me senté en la hierba con Maggie mientras comía gomitas de una en una. Pregunté sobre la escuela, sobre los amigos, sobre la nueva tarea de matemáticas que Evan odiaba. Les dije que había vuelto. Les dije que no me iría a ninguna parte. Pero cada vez que me acercaba a la normalidad, la presencia de Melissa sacaba el aire de la situación como una nube de tormenta que no puedes ignorar. Cuando terminó la visita, Evan me abrazó rápido, como si lo estuviera robando. Maggie dejó que le besara la frente pero mantuvo su cuerpo rígido. Melissa no me miró cuando los subió a la camioneta. Nos vemos pronto, llamé suavemente. Evan saludó con la mano. Maggie no. La SV se alejó y el patio de recreo vacío de repente pareció una broma. Esa noche fui a un lugar en el que no había estado en años. El puesto 788 de la VFW. Olía a café que había estado reposando demasiado tiempo y al leve sabor a humo viejo empapado en madera. El tipo de lugar donde los hombres no hacían preguntas hasta que estabas listo para responderlas. Un par de televisores transmitían béisbol. Algunos veteranos estaban sentados en sus sillas habituales como si fueran parte del mobiliario. Tom Weaver, llamó una voz. Me giré y vi a Frank Lillen, un tipo que conocía desde la secundaria. Canoso en las sienes ahora, con la barriga empezando a notarse, todavía usando su gorra de béisbol como si estuviera pegada. Escuché que habías vuelto, dijo, acercándose y apretando mi hombro. Parece que te atropelló un camión. Se siente así, dije. Frank no presionó. Me entregó una taza de espuma de poliestireno con café y señaló una mesa con la cabeza. Me senté. Miré fijamente el café negro como si pudiera explicar mi vida. Después de un rato, lo dije en voz alta. Ella cambió las cerraduras. La cara de Frank se tensó. Eso es bajo. Me dijo que los niños tienen a su nuevo padre, agregué, y mi voz se quebró en la última palabra. Frank dejó escapar un lento suspiro por la nariz. La gente hace cosas feas cuando cree que nadie está mirando. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dije. Trabajando, proveyendo. Frank se recostó, con los ojos cansados pero firmes. Tal vez lo estabas, tal vez no. Pero sus decisiones son sus decisiones. No dejes que la culpa te convierta en un felpudo. A la mañana siguiente, sábado, me mantuve en movimiento porque quedarme quieto se sentía como ahogarse. Fui a St. Mark's, la iglesia cerca de la Primera Avenue donde administraban una despensa de alimentos. No era un tipo muy de iglesia, nunca lo había sido, pero Ruth había dicho algo que se me quedó grabado. La comunidad importa en la corte. Y honestamente, también importaba en mi cabeza. Dentro de la despensa, el aire olía a cartón y frijoles enlatados. Voluntarios empacaban cajas. Una mujer mayor con ojos amables me entregó una red para el cabello como si estuviera en una cafetería. ¿Nuevo?, preguntó. Sí, dije. Me llamo Tom. Gracias por estar aquí, Tom, dijo ella. Y por alguna razón, eso casi me rompió. Apilé frascos de mantequilla de maní. Llevé cajas. Escuché a la gente hablar sobre cosas normales: artritis, nietos,
El precio de los huevos hasta que mi pecho se aflojó una fracción. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Aléjate, viejo. Los niños no te necesitan. Tienen un papá de verdad ahora. Mi sangre se heló. Llegó un segundo mensaje de texto antes de que pudiera siquiera respirar. Sigue presionando y te arrepentirás. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la caja que sostenía. La advertencia de Frank resonó: la gente hace cosas feas cuando cree que nadie está mirando. No respondí el mensaje. No llamé a Melissa. Salí al estacionamiento, me senté en mi camioneta y llamé a la línea de no emergencia de la policía de Cedar Rapids. Un oficial tranquilo me dijo que fuera y presentara un informe. En la estación, las luces fluorescentes hacían que todo pareciera enfermizo. Un joven oficial con corte de pelo rapado tomó mi declaración, asintiendo como si hubiera escuchado 100 versiones de mi historia. Hizo lo correcto al no responder, dijo. Guarde todo. Capturas de pantalla, horarios. Si se intensifica, llámenos. Intensifica. Esa palabra me siguió a casa hasta mi motel. Esa noche, me senté en la cama de nuevo, mirando mi teléfono cuando algo hizo clic en mi cabeza. Algo que Ruth había dicho de pasada hace meses cuando instalé la cámara del timbre. Asegúrate de guardar el inicio de sesión, me dijo. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Abrí la aplicación. Mis dedos dudaron, como si no quisieran saber. Luego la pantalla cargó. Mi porche, mi puerta principal, clips con marca de tiempo. Me desplacé hacia atrás. Había imágenes de la semana pasada. Melissa abriendo la puerta. Ryan entrando con una bolsa de lona, sonriendo como un hombre entrando a reclamar un premio. Evan detrás de ellos, con los hombros caídos. Maggie parada en la puerta, con el pulgar en la boca. Otro clip. Ryan en el porche a medianoche, tropezando, agitando los brazos, cerrando la puerta con tanta fuerza que la cámara tembló. Otro, Melissa gritando en el porche, señalando a Evan. Su cara retorcida con una ira que nunca había visto antes. Mi estómago se revolvió. Mis manos se entumecieron. No lo estaba imaginando. No estaba exagerando. Tenía la verdad, fría y grabada. Llamé a Ruth inmediatamente. Cuando contestó, ni siquiera dije hola. Ruth, dije, con la voz tensa. Tengo vídeo. Hubo un momento de silencio, luego, envíamelo por correo electrónico. Ahora. Envié los clips. Mis dedos se movieron rápido, como si finalmente supieran qué hacer. Cuando terminé, me recosté y miré la pared del motel. Mi vida se había convertido en archivos, marcas de tiempo y blogs legales, pero las caras de mis hijos estaban en esos clips, y eso era todo lo que importaba. Ruth volvió a llamar 15 minutos después. Su voz era baja, controlada y peligrosa. Estamos solicitando una audiencia de custodia temporal de emergencia en el Tribunal del Condado de Lynn, dijo. Tan pronto como el juez pueda vernos. Mi garganta se cerró. Eso significa público. Sí, dijo ella. Y Tom, aquí es donde te mantienes calmado. Deja que le muestren al mundo quiénes son. Miré mi teléfono de nuevo, el mensaje de amenaza, las imágenes, la evidencia en mi mano como un peso. Pensé en el rápido abrazo de Evan. El pequeño cuerpo rígido de Maggie cuando le besé la frente. Tragué saliva. Hazlo, dije. Preséntalo. El día de la corte llegó rápido, como siempre llegan las malas noticias. Sin advertencia. Sin tiempo para prepararse. Solo un cuadrado en el calendario que de repente se siente como un acantilado. Ruth me dijo que la viera afuera del Palacio de Justicia del Condado de Lynn a las 8:30 en punto. Estacioné a 2 cuadras porque no confiaba en mis manos. El cielo era del color del agua de fregar y el viento tenía ese toque plano de Iowa que corta a través de una chaqueta. El juzgado se veía como siempre, sólido, más viejo que la mayoría de las personas dentro de él. Un lugar construido para recordarte que los sentimientos no importan tanto como los hechos.
Ruth estaba esperando junto a los escalones, con un abrigo oscuro abotonado hasta la barbilla, una carpeta gruesa bajo el brazo. Ella no abrazó. No dijo, ¿cómo estás aguantando? Ruth no era suave cuando lo que estaba en juego era alto. Simplemente me miró y dijo, teléfono en silencio, ojos al frente. No reacciones a nada de lo que digan. Asentí. Mi estómago estaba lo suficientemente tenso como para romperse. Adentro, el pasillo olía a calefacción vieja y cera para pisos. La gente susurraba como lo hacen los juzgados, como si el edificio mismo te castigara por hablar demasiado alto. Una mujer pasó cargando una pila de archivos. Un hombre con corbata se rió de algo en su teléfono. La vida normal moviéndose alrededor de la mía como si la mía fuera un charco que no querían en sus zapatos. La sala 3 era más pequeña de lo que esperaba. Madera por todas partes, bancos pulidos por décadas de palmas nerviosas. El estrado del juez que parecía un púlpito, la bandera detrás colgando inmóvil. El aire olía levemente a papel y café, y a algo más viejo, como libros húmedos. Ruth me llevó a nuestra mesa. Me senté, con las manos cruzadas, tratando de hacer que mi cuerpo pareciera tranquilo, incluso cuando mi interior no lo estaba. Detrás de nosotros, algunas personas que reconocí se deslizaron en los asientos. Frank de la VFW me dio un pequeño asentimiento y no se sentó demasiado cerca, como si supiera que el orgullo importaba. De la despensa de St. Mark's, la mujer mayor, Marilyn, se sentó en la última fila con su bolso en el regazo, con ojos amables pero firmes. Me di cuenta entonces de que esto ya no era solo una pelea a puerta cerrada. Esto era público. Y entonces entró Melissa. Llevaba un abrigo beige como si tratara de parecer inofensiva. Cabello arreglado, maquillaje más pesado de lo habitual. Miraba al frente, con la barbilla en alto como si hubiera practicado. Detrás de ella, Dan Kilmer la seguía, a mediados de los 40, corte de pelo afilado, maletín como un arma. Y detrás de ellos, Ryan. Mi pecho se tensó. Llevaba un saco deportivo que no le quedaba bien, como si lo hubiera pedido prestado hace 5 minutos. Escaneó la habitación como si buscara quien estaba mirando. Y por primera vez, vi algo bajo la arrogancia. Nervios. Captó mi mirada y sonrió con suficiencia de todos modos, porque los hombres como él no pueden evitarlo. Ruth ni siquiera lo miró. Abrió su carpeta, colocó los documentos en pilas ordenadas y susurró. ¿Bien? ¿Apareció? Bien, murmuré. Los hombres que no pueden quedarse callados siempre te ayudan, dijo. La jueza entró un momento después. Jueza Ellen Markham. De unos 50 y tantos años, tal vez. Pelo recogido hacia atrás, anteojos bajos, una cara que decía que había escuchado todas las excusas que una boca humana podía formar. Todos se pusieron de pie. La sala se calmó. El aire cambió. Nos sentamos. Audiencia de custodia temporal de emergencia, dijo la jueza, mirando su archivo. Weaver contra Weaver. Escuchar mi apellido dicho así, como un caso, no una familia, hizo que me ardiera la garganta. Dan Kilmer se puso de pie primero, suave como el aceite. Su señoría, mi cliente, Melissa Weaver, ha mantenido el cuidado diario de los niños mientras el señor Weaver ha estado en el extranjero. Creemos que esta petición es una represalia. Señor Kilmer, interrumpió la jueza, con voz plana. Su cliente cambió las cerraduras de una residencia conyugal mientras el otro padre estaba fuera del país. Dan sonrió tenso. Su señoría, había preocupaciones de seguridad. ¿Qué preocupaciones?, preguntó la jueza. Dan se movió. Volatilidad emocional. El estrés de la reintegración. Ruth se puso de pie lentamente. Si se me permite, dijo. La jueza asintió. Señora Dramen. La voz de Ruth llenó la habitación sin gritar. Esto no se trata de sentimientos. Esto se trata de acciones. Mi cliente regresó a casa después de 3 meses en el extranjero y se le negó la entrada a su propia casa. Luego recibió una declaración escrita de su esposa diciendo que los niños tienen un nuevo padre y que no debería molestarlos. La cabeza de Melissa se volvió bruscamente hacia Ruth. La sonrisa de Ryan parpadeó. Ruth continuó, su señoría,
tengo ese mensaje de texto con marca de tiempo. Y tengo pruebas de que un varón adulto no familiar se ha mudado a la casa con los hijos menores sin él. Consentimiento del señor Weaver. Dan se enderezó. Su señoría, el caballero es la pareja de la señora Weaver y brinda apoyo. Los ojos de la jueza Markham se entrecerraron. El apoyo no es una categoría legal. Una onda silenciosa atravesó los bancos detrás de nosotros. Escuché a Frank moverse en su asiento. Ruth colocó su primer documento sobre la mesa y lo deslizó hacia adelante. Acuerdo de protección de activos y derechos de residencia, dijo. Melissa Weaver no tiene autoridad exclusiva para eliminar el acceso del señor Weaver a la residencia conyugal. La mandíbula de Dan se tensó. Empezó a hablar. Ruth no lo dejó. Deslizó los siguientes papeles hacia adelante. Poder notarial médico y autoridad de decisión educativa, dijo. El señor Weaver conserva la autoridad legal en estos asuntos. Estos fueron ejecutados antes de su viaje y siguen siendo válidos. La cara de Melissa se puso pálida tan rápido que pareció que alguien le había bajado las luces. Ryan se inclinó hacia ella y le susurró algo. Ella no respondió. Dan se aclaró la garganta. Su señoría, impugnamos la interpretación. La jueza Markham levantó una mano. Puede impugnar todo lo que quiera. Estos documentos hablan por sí mismos. Ruth pasó otra página. Ahora, el asunto más urgente, el bienestar de los niños. Me miró brevemente, lo suficiente para recordarme, mantén la calma. Luego sacó una captura de pantalla impresa y la sostuvo en alto. Publicación pública en redes sociales, dijo. Ryan Colt. Leyenda, nuevo capítulo, nueva familia. Foto tomada dentro de la residencia Weaver. Evidencia de que el señor Colt se ha posicionado como un padre sustituto. La cabeza de Ryan se levantó, barbilla arriba, tratando de parecer divertido, pero sus dedos estaban blancos alrededor del reposabrazos. Dan espetó, las redes sociales no son. No es lo único, dijo Ruth, y había un borde tranquilo en su voz ahora que hacía que la habitación se sintiera más fría. Ella metió la mano en su carpeta y colocó un sobre USB sobre la mesa como si pesara 100 libras. Imágenes de la cámara del timbre de la residencia conyugal, dijo Ruth. Con marca de tiempo. Múltiples clips, incluido el señor Colt apareciendo intoxicado en el porche a altas horas de la noche, cerrando la puerta de golpe, y la señora Weaver gritando a los niños. Melissa se levantó tan rápido que su silla raspó. Eso no es. Siéntese, dijo la jueza Markham, tranquila como una nevada. Melissa se sentó, temblando. Ruth asintió hacia el alguacil. La jueza observó un clip corto en el monitor de la sala. No se reproducía sonido, pero no lo necesitaba. El temblor de la cámara cuando la puerta se cerró de golpe decía suficiente. El tropiezo de Ryan decía suficiente. Melissa señalando con el dedo, Evan retrocediendo, lo decían todo. La boca de la jueza se tensó en una línea recta. Dan intentó de nuevo, alzando la voz. Su señoría, esto se presenta selectivamente. En el contexto completo, mi cliente estaba bajo estrés. Todos estamos bajo estrés, respondió la jueza. Eso no excusa desestabilizar a los niños. Ruth se volvió hacia la última pila. Y finalmente, dijo, el señor Weaver recibió mensajes amenazantes de un número desconocido. Hemos presentado un informe policial. El lenguaje hace referencia a que los niños tienen un papá de verdad ahora. La cabeza de Ryan se sacudió hacia arriba. Lo sentí como un cable tensándose en el aire. Dan lanzó una mirada a Ryan tan afilada que podría haber cortado vidrio. Ryan no pudo soportarlo. Se levantó de su asiento a medias, con la voz lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. ¿Y qué? Soltó. Él se fue al extranjero. Alguien tenía que ser el hombre de esa casa. La habitación se quedó completamente inmóvil. Incluso Melissa parecía haber recibido una bofetada. La jueza Markham miró fijamente a Ryan durante un segundo largo y frío. Señor, dijo, usted no es parte de este caso. Permanecerá en silencio. Ryan abrió la boca de nuevo, pero Dan le agarró la manga y siseó, siéntate.
Ryan se sentó, respirando con dificultad, con los ojos moviéndose como un animal que acaba de darse cuenta de que la trampa ya está cerrada. La jueza Markham miró sus notas, luego volvió a mirar a Melissa. Señora Weaver, dijo, usted cambió las cerraduras. Introdujo a un varón adulto no relacionado en el hogar de sus hijos. Permitió declaraciones públicas enmarcándolo como un padre sustituto. Ha mostrado un comportamiento volátil en vídeo. Ha creado inestabilidad. Los labios de Melissa temblaron. Estaba sola, susurró, pero salió delgado como un hilo rompiéndose. La jueza no se ablandó. La soledad no es una justificación legal. Dan intentó hablar, y fue entonces cuando sucedió. El momento que se repetiría en mi cabeza más tarde. Alzó la voz, la máscara de abogado pulido rompiéndose. No puede hacer eso. Usted no tiene el derecho legal, gritó, golpeando su maletín con la palma de la mano como si el ruido pudiera cambiar la realidad. La jueza Markham no parpadeó. Señor Kilmer, dijo, baje la voz. Está en mi tribunal. La cara de Dan se sonrojó. El rímel de Melissa finalmente corrió por sus mejillas en surcos oscuros. Ryan tiró de su cuello como si lo estuviera asfixiando. La jueza Markham se volvió hacia mí. Señor Weaver, dijo. Basándome en la evidencia presentada, le otorgo la custodia primaria temporal de emergencia a usted. La señora Weaver tendrá visitas supervisadas. El señor Colt no tendrá contacto con los niños hasta nueva orden. Mis pulmones soltaron un aliento que no sabía que había estado conteniendo. La voz de la jueza se mantuvo firme. ¿Oficial? ¿Final? Además, la señora Weaver desalojará la residencia conyugal por 30 días. Cualquier violación será tratada seriamente. Melissa emitió un pequeño sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Ruth colocó una mano ligeramente en mi antebrazo, conectándome a tierra. Mantén la calma, susurró. Me puse de pie cuando la jueza se levantó porque eso es lo que se hace. Pero mis piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona. En el pasillo después, Melissa vino hacia mí como si hubiera olvidado que había otras personas en el mundo. Estaba llorando abiertamente ahora, con el pelo soltándose, la imagen cuidadosa disolviéndose. Tom, por favor, dijo, con la voz quebrada. No pensé. La miré, y esperaba sentir victoria. Lo que sentí fue un tipo de alivio frío y constante, como sacar a mis hijos de una casa en llamas. No estoy haciendo esto para lastimarte, dije en voz baja, manteniendo mi voz baja porque Van y Maggie no estaban aquí para escucharlo. Estoy haciendo esto porque olvidaste quién importaba. Ryan rondaba detrás de ella, en silencio ahora. No me miraba. Dan Kilmer pasó furioso junto a nosotros, todavía murmurando sobre apelaciones y derechos, pero sus palabras eran viento. Ruth se inclinó cerca de mi oído. Vete, dijo. Tenemos una orden ahora. Nos movemos. Asentí una vez y bajé los escalones del juzgado hacia el aire de Iowa. El mundo seguía gris, seguía siendo ordinario, pero mi dirección finalmente estaba clara. Y por primera vez desde que mi llave dejó de girar, sentí algo que no era solo dolor. Sentí que recuperaba el control. Para cuando Ruth y yo salimos del juzgado, el viento se había levantado, empujando hojas secas por la acera en pequeños círculos giratorios, como si la ciudad no pudiera decidir dónde asentarse. Ruth me acompañó a mi camioneta y me entregó una copia impresa de la orden temporal como si fuera un pasaporte. Mantén esto contigo, dijo. Si alguien discute, no discutas. Les muestras el papel. Asentí. Mis manos estaban firmes ahora, pero mi estómago todavía daba vueltas como si hubiera tragado una piedra. Y Tom, agregó, con ojos agudos. No celebres. No te regodees. No publiques nada. Te sentirás tentado. No lo hagas. Gana como un adulto. No estoy celebrando, dije. Ruth estudió mi cara por un segundo, luego asintió tensamente. Bien. Porque ahora viene la parte difícil, vivir. Esa tarde, no fui a la casa solo. Ruth había insistido en que lleváramos a un oficial para mantenerlo limpio.
Nos encontramos en la entrada como si fuera algún tipo de transacción. El oficial era educado, aburrido, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. No lo culpaba. El porche se veía exactamente igual que la noche en que me quedé fuera. El mismo carillón de viento, el mismo tapete de bienvenida que decía hogar en grandes letras alegres como una broma que alguien olvidó quitar. Caminé sosteniendo la orden en mi mano. El oficial tocó el timbre. Melissa abrió la puerta. Sus ojos estaban hinchados. Llevaba pantalones deportivos y una sudadera vieja, no la versión de sí misma del tribunal, sino la real. Por una fracción de segundo, vi a la mujer con la que me casé, cansada, asustada, humana. Luego sus ojos se endurecieron de nuevo, como si recordara que había elegido un bando. Ryan no era visible, pero podía sentirlo en el aire como un olor a cigarrillo que no se va. Tom, dijo, con voz plana. Sostuve el papel. La orden de la jueza, dije en voz baja. Necesitas reunir lo que necesitas e irte por 30 días, y los niños vienen conmigo. Su boca tembló. ¿Te los llevas hoy? Sí, dije. Ella miró más allá de mí, tal vez esperando que un vecino saliera y la declarara víctima. Nadie lo hizo. Un par de cortinas se movieron. Eso fue todo. No puedes, comenzó. El oficial se aclaró la garganta. Señora, dijo suavemente. La orden está en vigor. Mantengámoslo pacífico. Melissa tragó saliva. Sus hombros se hundieron. Bien, susurró. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de ella moviéndose por la casa como alguien empacando después de un tornado. Agarró una bolsa de lona, un bolso, su medicación, por supuesto, su cargador de teléfono. No agarró fotos. No agarró el arte de los niños de la nevera. Se movía como si esto fuera temporal, como si todavía estuviera segura de que ganaría al final. Luego llamó a Evan y Maggie para que bajaran. Evan vino primero, con los ojos muy abiertos, agarrando su mochila. Maggie la siguió, sosteniendo un conejito de peluche. Me miró a mí, luego a Melissa, luego al oficial, procesando que algo enorme había cambiado. Me agaché frente a ellos. Hola, dije suavemente. Vamos a quedarnos con papá por un tiempo. ¿Está bien? La voz de Evan tembló. ¿Mamá está en problemas? No, dije, porque la verdad era demasiado grande para que su boca la llevara. Los adultos están resolviendo las cosas. Ustedes no hicieron nada malo. Los dedos de Maggie se apretaron en su conejito. ¿Tenemos que irnos? Mi garganta se cerró. Sí, cariño, dije. Pero estoy aquí. No me voy. Melissa dio un paso adelante, con los ojos brillantes. Se arrodilló y besó el cabello de Maggie, luego abrazó a Evan demasiado fuerte, como si estuviera tratando de pegarlo a sus costillas. Los amo, susurró. Los amo a ambos. Luego me miró y su voz se agudizó de nuevo. No los pongas en mi contra. Mantuve mi cara tranquila. No lo haré, dije. Pero tú tampoco los estás poniendo en tu contra. ¿Entiendes? Sus ojos destellaron. No respondió. Ryan finalmente apareció en la parte superior de las escaleras. Se veía más pequeño sin la audiencia del tribunal. Su cabello estaba desordenado. Tenía una sombra del color de un moretón debajo de un ojo, como si tampoco hubiera dormido. Miró fijamente a los niños, luego a mí. Hola, dijo, tratando de sonar casual. La mirada del oficial se dirigió a él al instante. Ryan levantó la mano ligeramente como si fuera inocente. Solo estoy aquí, dijo. No le hablé. Ni una palabra. No porque tuviera miedo de lo que diría. Porque no quería que mis hijos escucharan a su padre intercambiar insultos con un extraño. El oficial se aclaró la garganta de nuevo. Señor, según la orden, no debe tener contacto con los niños. La mandíbula de Ryan se tensó. Miró a Melissa como si ella le hubiera prometido algo, y ahora se estaba escapando. Melissa no le devolvió la mirada. En minutos, los niños estaban en mi camioneta. Maggie en el asiento trasero abrazando a su conejito,
Evan mirando por la ventana como si estuviera viendo una película que no quería. Melissa se paró en la puerta con su bolsa de lona, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Por un segundo, pensé que podría decir algo humano, algo honesto. En cambio, dijo, esto no ha terminado. La voz de Ruth resonó en mi cabeza, gana como un adulto. Asentí una vez. No, dije en voz baja. No lo ha hecho. Y luego me alejé conduciendo con mis hijos. No tenía un lugar perfecto esperando. No tenía una casa alquilada acogedora con camas hechas y panqueques en la estufa. Tenía un llavero, una orden temporal y 2 niños cuyo mundo había sido sacudido. Ruth había hecho arreglos para que usara un alquiler a corto plazo. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado noroeste, cerca de un centro comercial y un H.Y.B. Olía a pintura fresca y vacío. Las alfombras estaban limpias pero sencillas. La cocina tenía platos que no combinaban. Era seguro. Eso era lo principal. Llevé la pequeña maleta de Maggie en una mano y la mochila de Evan en la otra. Maggie me seguía. Evan caminaba delante, tratando de ser el hombre como hacen los chicos cuando tienen miedo. Adentro, Maggie hizo la pregunta que me partió el corazón en 2 mitades limpias. ¿Seguimos siendo una familia? Me arrodillé allí mismo en la entrada, con el olor a pintura en la nariz. Seguimos siendo tu familia, dije. Tú, Evan y yo, siempre. Y mamá sigue siendo tu mamá. Esa parte no desaparece. Pero las cosas van a cambiar. Los ojos de Evan estaban húmedos. Se los secó rápido, como si estuviera enojado con sus propias lágrimas. Odio esto, murmuró. Yo también, admití. Realmente lo odio. Esa noche, hice queso a la parrilla y sopa de tomate porque era lo único que podía hacer sin pensar. La sopa venía de una lata. El pan era comprado en la tienda. El queso no se derritió uniformemente. No fue una cena de victoria. Fue supervivencia. Después de comer, Maggie se acurrucó en el sofá y se durmió con su conejito. Evan se sentó en la pequeña mesa de la cocina y hurgó en su tarea como si fuera un castigo. Me senté frente a él. ¿Quieres hablar?, pregunté. Se encogió de hombros. Mamá dice que tú no ibas a volver. Mi pecho se tensó. Volví, dije. Estoy aquí. Miró fijamente su lápiz. Ryan dijo. Ryan dijo que no te importaba. Que solo te importaba el trabajo. Ahí estaba de nuevo, el veneno vertiéndose en sus oídos. Tomé una respiración lenta. Mantuve mi voz baja y firme, como Ruth me dijo que mantuviera todo. He cometido errores, dije. Trabajé demasiado. Estuve fuera demasiado tiempo. Eso es culpa mía. Pero nunca dejé de amarlos. Y nunca dejé de ser su papá. La mandíbula de Evan tembló. Entonces, ¿por qué no detuviste a mamá? Casi me río porque la pregunta era tan injusta y tan pura al mismo tiempo. Los niños piensan que los padres se supone que son todopoderosos, como si pudiéramos detener tormentas. Porque no lo sabía, dije honestamente. Y porque no puedo controlar a otras personas. Solo puedo controlar lo que hago a continuación. Los ojos de Evan se dirigieron a los míos. ¿Vas a alejarnos de mamá para siempre? No, dije, y lo dije en serio. Voy a mantenerlos a salvo, y mamá también va a tener tiempo con ustedes. Pero tiene que ser de la manera correcta. Asintió lentamente, no estaba de acuerdo, solo entendía, tal vez. Más tarde, cuando lo arropé en la cama nueva que Ruth había encargado, me sorprendió preguntando, ¿te vas a ir de nuevo? Tragué saliva. No si puedo evitarlo, dije. Rechacé el próximo contrato en el extranjero. Sus cejas se levantaron. ¿De verdad? De verdad, dije. Ustedes valen más que las horas extras. Me miró fijamente como si estuviera tratando de decidir si podía creerlo. Luego se dio la vuelta y abrazó su almohada. En la sala de estar, Maggie se movió cuando la levanté. Murmuró, medio dormida, papi. Estoy aquí, susurré.
La llevé a su habitación y la acosté suavemente. Su cabello olía a champú de fresa y a los dulces de goma que había comido antes. Le subí la manta hasta la barbilla y me quedé allí un momento demasiado largo, solo mirándola respirar. Cuando finalmente entré en la pequeña cocina y me senté solo en la mesa, el silencio me golpeó como una ola. Pensé en Melissa en esa puerta. Pensé en la sonrisa de Ryan en la corte y sus manos temblorosas después. Pensé en Dan Kilmer gritando como si el volumen pudiera cambiar la ley. Y pensé en mí mismo, Tom Weaver, 52 años. El tipo que siempre creyó que si trabajabas duro y mantenías la cabeza baja, tu familia permanecería unida. Resulta que puedes trabajar duro y aún así llegar a casa y encontrar una puerta cerrada. Mi teléfono vibró una vez más. Un correo de voz de Melissa. No lo reproduje. No todavía. Porque la verdad era que no estaba listo para escucharla llorar. No estaba listo para escucharla negociar. No estaba listo para escucharla tratar de reescribir lo que hizo. Miré la pantalla, luego puse el teléfono boca abajo. Afuera, un auto pasaba por la calle mojada, los neumáticos silbando. En algún lugar, un perro ladró una vez y se detuvo. Dentro de mi pequeño alquiler, mis hijos dormían bajo un techo que no era el nuestro, pero era seguro. Y por primera vez desde que pisé ese porche, el nudo en mi pecho se aflojó lo suficiente para que surgiera un pensamiento claro.